Muy buenos días, jóvenes del Instituto José Trinidad Reyes. Asignatura Física Aplicada. Curso 11. Vamos a estudiar el tema dilatación lineal. Y para ello tenemos la expectativa de logro, que nos dice: interpreta y aplican correctamente las ecuaciones que describan la expansión térmica de sustancias sólidas y líquidas. La dilatación lineal es aquella en la cual predomina la variación en una única dimensión, o sea, en el ancho, largo y en la altura del cuerpo. Matemáticamente, la dilatación lineal se va a expresar con la ecuación que nos dice: dilatación lineal o variación de longitud va a ser igual al coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la longitud inicial y multiplicado por el incremento de temperatura. Esta es la fórmula que se va a estudiar o que vamos a utilizar para poder calcular la dilatación lineal o variación de longitud. Tenemos una segunda fórmula que nos dice que la longitud final va a ser igual a la longitud inicial más la dilatación lineal. Y tenemos una tercera fórmula que nos va a permitir poder calcular o encontrar la longitud final, y esta va a ser igual a la longitud inicial más el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la longitud inicial y multiplicado por el incremento de temperatura. Todas estas ecuaciones matemáticas o expresiones matemáticas están representadas por variables, en donde cada una de esas variables tiene un significado. Para el caso de la dilatación lineal o la variación de longitud, la vamos a representar por este triángulo y la variable L. En el caso del coeficiente de dilatación lineal, lo vamos a representar por esta letra griega que se llama alfa. La longitud inicial la vamos a representar con la variable L y una letra como subíndice, que en este caso es la letra O. La longitud final la vamos a representar por la variable L mayúscula y subíndice F minúscula. La temperatura final la vamos a representar con la variable T mayúscula y una subíndice O. La temperatura final la vamos a representar con la variable T mayúscula y subíndice F. Y el incremento de temperatura lo vamos a encontrar, lo vamos a calcular restando la temperatura final menos la temperatura inicial. El incremento de temperatura o la variación de temperatura lo representamos con este triángulo y la letra T. El coeficiente de dilatación lineal de una sustancia puede definirse como el cambio de longitud por unidad de longitud por cada grado que cambia la temperatura. El coeficiente es una propiedad del material o de cada material. El instrumento que se utiliza para poder medir la dilatación lineal se llama dilatascopio o dilatómetro. Estudiar un ejemplo de lo que es la dilatación lineal. El ejemplo nos dice: una losa de concreto tiene 20 metros de largo. Nos pregunta: ¿cuál será su incremento de su longitud si la temperatura cambia de 12 grados Celsius a 30 grados Celsius? Supongamos que el coeficiente de dilatación lineal es igual a 9 por 10 a la menos 6 grados Celsius. Tenemos los datos, vamos a sacar los datos.
Los datos es la información que el problema nos está proporcionando, nos está brindando. Nos da o nos brinda lo que es la longitud inicial, que en este caso nos dice que es de 20 metros. También nos proporciona la temperatura inicial, que en este caso sería 12 grados Celsius. Nos proporciona también la temperatura final, que esto va a ser igual a 30 grados Celsius. Y también nos proporciona el coeficiente de dilatación lineal, que en este caso sería 9 por 10 a la menos 6 grados Celsius. Para poder calcular el incremento de longitud, lo primero que tenemos que hacer es encontrar o calcular la variación de temperatura. Y para ello vamos a utilizar la fórmula que dice: el incremento de temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. La sustituimos y decimos que el incremento de temperatura va a ser igual a la temperatura final, que serían 30 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que serían 12 grados Celsius. Y el resultado nos quedaría que el incremento de temperatura va a ser igual a 18 grados Celsius. ¿De dónde salieron estos 18 grados Celsius? De restar 30 grados Celsius menos 12 grados Celsius. Una vez que ya conocemos el incremento de temperatura, pues ahora podemos conocer el incremento de longitud. Y para ello vamos a utilizar la fórmula que nos dice: incremento de longitud va a ser igual al coeficiente de dilatación lineal multiplicado por la longitud inicial multiplicado por el incremento de temperatura. Vamos a sustituir los datos en esta fórmula, y para ello vamos a decir que el incremento de longitud va a ser igual a el valor que tiene el coeficiente de dilatación lineal, que es de 9 por 10 a la menos 6 grados Celsius. Lo vamos a multiplicar por el valor que tiene la longitud inicial, que en este caso sería 20 metros. Y multiplicamos por el valor que tiene el incremento de la temperatura, que sería 18 grados Celsius. Como resultado, vamos a tener que el incremento de longitud va a ser igual a 3.24 por 10 a la negativo 3 metros. Cancelamos grados Celsius con grados Celsius y nos queda la unidad de metros. Número 1. Elabore una ficha de fórmulas de dilatación lineal. Número 2. Vamos a contestar cuál es el nombre del instrumento que se usa para poder medir la dilatación lineal. Vamos a resolver dos ejercicios. En el primer ejercicio o el primer problema nos dice: si un cuerpo tiene un coeficiente de dilatación de 1.31 por 10 a la negativo 4 grados Celsius, siendo su longitud 1 metro, a la temperatura de 12 grados Celsius, determine su longitud a la temperatura de 54 grados Celsius. Aquí nos están preguntando que calculemos cuál es el incremento de la longitud o la variación de la longitud. Y en el ejercicio número 2 nos dice: una barra de hierro de 10 centímetros de longitud está a 0 grados Celsius, sabiendo que el coeficiente de dilatación lineal es igual a 1.2 por 10 a la menos 5 grados Celsius. Vamos a calcular primero la variación de la longitud o el incremento de longitud, y después vamos a calcular lo que es la longitud final, ¿verdad?, de la barra a 20 grados Celsius. En jóvenes de quedarse siempre en casa, todo va a salir bien.